Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En esta clase de hoy vamos a explicar la estructura básica de una página en HTML aplicando CSS. Vamos a explicar toda la parte del HTML y luego vamos a explicar todos los códigos en CSS que vamos a diseñar para aplicarle estilos a esa página ya creada en un formato HTML. Así que vamos a comenzar. Pues bien chicos, el objetivo de esta clase de hoy es diseñar la estructura básica de una página web en HTML aplicando estilos CSS. La estructura que vamos a diseñar es la siguiente. Aquí ustedes pueden ver una estructura básica de una página donde tenemos un encabezado o header, que es esta parte que tenemos acá, donde generalmente se coloca el logotipo del sitio, el nombre del sitio o cualquier otro elemento. Por ejemplo, se coloca también un buscador. Ya eso va a depender del diseño de la página. Aquí debajo tenemos un menú de navegación o un nav para colocar los menús que va a tener el sitio web. De este lado tenemos contenido principal o sección, es decir que en esta parte, de hecho es la parte más amplia del sitio, va a estar todo el contenido de la página que tengamos en pantalla. Aquí del lado derecho tenemos la publicidad o el aside. Esta área generalmente se utiliza para publicidad, pero también se utiliza para colocar cualquier tipo de información que el diseñador de la página o del sitio web decida. Y aquí debajo tenemos el pie de página o footer. Normalmente este espacio se utiliza para colocar los derechos de autor del sitio, la información de contacto de la empresa o del dueño de la página, redes sociales, correos electrónicos. También se colocan aquí debajo en el footer las páginas de políticas de cookies, políticas de privacidad y aviso legal. O sea, ya todo lo que se coloque en esta parte va a depender también del diseñador del sitio web. Y toda esta estructura, en primer lugar, la vamos a diseñar en HTML. Y luego en la hoja de estilo CSS vamos a organizar todas estas partes, todos estos elementos que conforman nuestra página. Dígase el header, el nav, el contenido o el área de contenido, la sección, el aside y el footer. Lo primero que vamos a hacer para comenzar a crear nuestro sitio es lo siguiente. Vamos a crear un directorio de carpetas. Este directorio de carpetas ustedes lo van a guardar en un lugar seguro en su equipo. Pueden colocarlo en mis documentos, pueden guardarlo en el disco secundario, o sea, donde ustedes guardan sus trabajos, pero que sepan que sea un lugar seguro, que si el equipo tiene problemas, pues ustedes no tengan dificultad con que algún archivo de esto pueda perderse. Yo, como estoy haciendo un ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio, pero no les recomiendo que lo guarden en el escritorio, sino que lo guarden en mis documentos o en un lugar seguro donde ustedes sepan que no le va a pasar nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro directorio de carpetas. Este directorio de carpetas va a tener una carpeta principal que le vamos a poner como nombre sitio web. Y dentro de esta carpeta vamos a crear dos subcarpetas. Una se va a llamar CSS y la otra se va a llamar IMG. En la carpeta CSS vamos a guardar la hoja de estilos que vamos a utilizar en nuestro sitio. Y en la carpeta IMG vamos a guardar las imágenes que vamos a colocar también en nuestro sitio web. Ya eso lo vamos a hacer más adelante. Y aquí en la carpeta sitio web, aparte de tener estas dos subcarpetas, también vamos a ir guardando todos los archivos HTML que va a tener nuestro sitio. Pero por ahora, lo primero que vamos a hacer es crear el directorio y las dos subcarpetas.
Yo, como les dije, voy a crearlo en el escritorio, pero ustedes lo van a crear en un lugar seguro. La primera carpeta le vamos a llamar sitio web. Vamos a entrar a esta carpeta, vamos a crear una subcarpeta y le vamos a llamar CSS. Damos enter, vamos a crear otra subcarpeta y le vamos a llamar IMG. Por ahora, estas carpetas las vamos a dejar ahí. Lo siguiente que vamos a hacer, ya teniendo nuestro directorio de carpetas creado, es ir a nuestro Visual Studio, abrimos y vamos a crear nuestro primer archivo HTML, que es el archivo principal de nuestro sitio web. Vamos a archivo, nuevo archivo, vamos acá a texto sin formato para buscar el formato HTML y listo. Y lo vamos a guardar de una vez. Archivo, guardar como. Le vamos a poner como nombre index a este archivo principal y vamos a buscar la carpeta que ya hemos creado llamada sitio web. Abrimos esta carpeta y dentro de la carpeta sitio web vamos a guardar nuestro primer archivo HTML que ya hemos creado y le hemos puesto como nombre index y le damos a guardar. Muy bien. Ahora acá en el Visual Studio Code vamos a crear un segundo archivo. Vamos a archivo, nuevo archivo. Esta vez en texto sin formato le vamos a dar un formato CSS a este archivo. Mírenlo acá donde lo tenemos. En vez de buscar el HTML, vamos a crear un archivo CSS porque esa va a ser nuestra hoja de estilos. Seleccionamos. Como pueden ver aquí, el símbolo es diferente al del HTML y de igual forma lo vamos a guardar de una vez. Archivo, guardar como, pero en vez de guardar ese archivo en la carpeta sitio web directamente, la vamos a guardar en la subcarpeta CSS. Abrimos la subcarpeta CSS y le vamos a dar como nombre a esta hoja de estilos, estilos. Y ya acá tiene el formato y guardamos. Si vamos al directorio de carpetas, vamos a ver que ya tenemos aquí dentro de nuestra carpeta sitio web el archivo index con formato HTML y en la subcarpeta CSS tenemos ya nuestra hoja de estilos. Entonces, en esa hoja de estilos y en este archivo index es que vamos a trabajar, vamos a diseñar nuestra estructura. Vamos a la presentación, ya este paso lo hemos hecho, es lo que acabamos de hacer. Y antes de comenzar a diseñar en el Visual Studio Code toda la estructura, vamos a explicarla primero. Fíjense, en primer lugar tenemos la estructura básica, esta estructura básica, y dentro de esa estructura tenemos el head o encabezado principal. Este encabezado es un encabezado interno que solamente está dentro del código, pero que tiene elementos muy importantes, como son los meta, el título y el enlace que vamos a hacer desde nuestro archivo HTML a la hoja de estilos. Es decir, que en este archivo index que acabamos de crear, nosotros vamos a enlazar la hoja de estilos para que cada vez que apliquemos un estilo en esa hoja de estilo, pues se vea reflejado en el archivo HTML. Paso a explicar estos elementos que tenemos acá. En primer lugar tenemos este meta charset, reconoce caracteres como la ñ, acentos, entre otros. Esto es para reconocer caracteres que no son muy comunes. Luego acá tenemos este meta name para que el contenido sea visto en cualquier dispositivo móvil. Esta línea de código, este meta, nos permite que nuestro sitio web no solamente sea visible en computadoras, sino que pueda ser visible también en distintos dispositivos móviles. Este tercer meta permite que nuestro sitio sea compatible con Internet Explorer. Dígase la versión Edge, que es la última versión de Internet Explorer. Aparte
de Google Chrome y otros exploradores que también se pueda ver sin problemas en Internet Explorer. Acá tenemos el título del sitio al que le vamos a poner mi sitio web. Y aquí tenemos el enlace. Fíjense aquí que tenemos un href. Cuando trabajamos los enlaces, ustedes pueden acordarse que utilizamos este atributo para colocar la dirección fuera de una imagen, de un audio o de una página a nuestra página creada en el momento. Entonces, con este código lo que vamos a hacer es enlazar nuestra hoja de estilos a nuestro sitio web. Bien, acá ya termina la parte del head. Esta siguiente parte, que es el body, toda esta estructura que vamos a colocar aquí es el cuerpo de la página. Como pueden ver, está dentro de un body. Aquí abre el body y aquí cierra. Y dentro de este body tenemos en primer lugar un div, que es una etiqueta de agrupación de contenido. Esa etiqueta va a agrupar todo el contenido del sitio. Dentro del div tenemos una clase. Las clases nos sirven para categorizar etiquetas y nos ayudan para poder darle estilos a determinados trozos de códigos o a determinadas partes dentro del sitio web. Por ejemplo, esta clase, a la que hemos llamado contenedor, va a contener todo el código de la página. Fíjense que está dentro del div y el div abre aquí y cierra aquí debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en la hoja de estilos coloco un estilo a esta clase, va a afectar todo el contenido que está dentro de ella. Entonces, esta clase es como la clase general de toda la página. Por eso le he puesto contenedor, porque contiene todos los elementos de la página web o del sitio web. Aquí he puesto algunos comentarios para que ustedes se puedan guiar y sepan el significado de cada una de esas líneas de códigos. Por ejemplo, div class igual a contenedor, que es la clase que estamos creando dentro de este div. Las clases se utilizan para darle formato a un elemento HTML en la hoja de estilos. En el momento que ustedes estén creando su código, si no entienden alguna etiqueta o alguna línea de código, pues vengan a esta presentación que la van a tener disponible en la tarea y revisan qué es lo que quiere decir esa línea de código. Luego tenemos el header. El header es el encabezado de la página, donde vamos a poner el logotipo. Es esta parte que tenemos acá, donde vamos a poner el logotipo, el nombre del sitio y cualquier otro elemento que nos interese. Entonces acá esta etiqueta header define el encabezado de la página y dentro de este header hemos puesto un H1, un encabezado de nivel 1 con el texto bienvenidos a nuestra página web, que es esto que ustedes están viendo acá. Luego del header tenemos el nav, que es esta parte donde vamos a crear nuestro menú de navegación. Define el navegador de la página y dentro de este nav hemos puesto un encabezado de nivel 2 y el texto menú, que es esta partecita que vemos acá. Luego del nav tenemos la sección y dentro de la sección vamos a crear una clase que se va a llamar contenido. Esta clase nos va a permitir darle estilos al contenido de nuestra página o de esta sección específicamente. Por ejemplo, cuando yo coloque en la hoja de estilos la clase contenido, todo el estilo que yo le coloque a esta clase va a afectar a todos los elementos que estén dentro de esta sección. Y aquí dentro de esta sección hemos puesto un encabezado de nivel 2 con el texto contenido, que es lo que vemos acá en el centro. Luego de la sección tenemos el aside. Define un área de publicidad o contenido fijo de la página. Igualmente, para definir esta parte hemos puesto un encabezado de nivel 2 con el texto publicidad, que es lo que tenemos en esta parte verde. Y finalmente tenemos el footer. Define el pie
de página. Igualmente hemos colocado aquí un encabezado de nivel 2 para definir esta área. Ya luego, cuando estemos creando nuestro sitio, todo esto va a tener contenido. Aquí vamos a crear un logotipo, un nombre bien bonito, imágenes, todo va a ser ya transformado. Pero lo primero que estamos haciendo es definir cada una de las partes que va a tener nuestro sitio. Luego de crear nuestro archivo HTML con las etiquetas correspondientes, nos vamos a ir a la hoja de estilos para aplicar estilos a esos elementos y que se puedan ver de esta manera, ya organizados. Y lo primero que vamos a hacer es colocar en la hoja de estilos estas propiedades generales, como lo ponemos acá. Fíjense, cada vez que vayamos a colocar estilos, sea a una clase o a una etiqueta, vamos a colocar primero el nombre de la etiqueta o el nombre de la clase, y dentro de llaves vamos a colocar todos los estilos. Es muy importante esto, porque si usted, por ejemplo, coloca la etiqueta a la que le va a aplicar los estilos y todos los estilos que va a aplicar, pero no lo encierra en llaves, no va a surtir efecto. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, estas dos líneas de código, lo estamos haciendo para que afecte a la página en general. Ponemos asterisco, diciéndole esto va a afectar a toda la página. Asterisco, abrimos las llaves, fíjense que abre aquí y cierra aquí, y en medio de las llaves tenemos estos dos estilos. El estilo margin es la distancia hacia afuera entre un elemento y otro. Y el estilo padding es la distancia desde el borde de un elemento hasta su contenido. Estos dos estilos lo que hacen es que quitan todos los márgenes que hay dentro de la página, porque nosotros vamos a colocar nuestros propios márgenes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, fíjense acá, esta página. Fíjense que el contenido en esta parte, por ejemplo acá, el contenido está desde acá hasta acá. Hay unos márgenes aquí. Entonces, esos márgenes lo vamos a definir nosotros. Por eso queremos iniciar la página sin márgenes. Y eso es lo que estamos definiendo aquí. Quítamele los márgenes. Fíjense que el margin está en 0 píxeles y el padding está en 0 píxeles. Le estamos diciendo, quítamele los márgenes tanto arriba, abajo y en los lados, porque luego nosotros vamos a definir cada uno de los márgenes de nuestro sitio web. Entonces, ya colocando estos estilos generales o propiedades generales, vamos a darle estilos a cada una de las partes de nuestro sitio web. Fíjense que en el HTML ya nosotros hemos creado un cuerpo de página dentro del body y vamos a darle estilos a ese body. Cuando vayamos a darle estilos a una página, lo que vamos a hacer es llamar o nombrar aquí la etiqueta a la que queremos darle estilos, y dentro de las llaves colocamos esos estilos. Es lo que estamos haciendo aquí. Este background, que es un color de fondo, y este color, que es el color de texto para toda la página, será para la etiqueta body. Por eso estamos nombrando aquí body, abrimos llaves y colocamos este background. Aquí pueden ver lo que significa eso, color de fondo de toda la página, que es un gris, un signo de número 444 que nos da este color. Luego el color será para el color de texto de toda la página y le hemos puesto este blanco, signo de número FFF. También en los colores podemos utilizar otros códigos y los nombres también en inglés de los colores. Bien, entonces, a diferencia de una etiqueta
para darle estilos a la clase, la vamos a llamar de la siguiente forma. Fíjense que en el HTML yo creé una clase acá en el div llamada contenedor. Entonces, en esta hoja de estilos, yo estoy llamando esa clase. Fíjense que la he nombrado igual. Aquí dice contenedor en minúscula. Les recomiendo siempre que las clases la escriban en minúscula todo el tiempo para que no haya dificultad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí hubiese puesto la clase, la hubiese llamado contenedor, pero con la C mayúscula, y aquí en la hoja de estilos llamo esa misma clase, pero con la C minúscula, no me la va a reconocer porque la hoja de estilos va a pensar que es otra clase distinta. Entonces, siempre que coloquemos en el archivo HTML una clase y le vamos a dar estilos en la hoja de estilos, tiene que ser llamada con el mismo nombre, pero precedida de un punto. Fíjense que aquí yo he puesto punto contenedor. Lo que estoy haciendo es llamar esta clase que he creado aquí. Entonces, todos estos estilos que vemos acá después de punto contenedor dentro de las llaves va a afectar exclusivamente todo lo que esté dentro de esta clase. Entonces, fíjense, aquí tenemos un width de 1200 píxeles. ¿Qué es el width? El ancho de todo el contenido de la página. Tenemos un margin auto. ¿Qué es esto? Hace que los elementos se centren automáticamente en el contenedor, o sea, que estén centraditos. Un margin top de 20 píxeles aplica un margen superior a un elemento, es decir, un margen en esta parte superior. Tenemos también un margin button de 20 píxeles, aplica un margen inferior a un elemento. Es como esta parte que tenemos acá. Fíjense que aquí entre este elemento y el menú de navegación hay un espacio. Eso sería un margin top y un margin button aquí debajo. Luego de darle estilos a la clase punto contenedor, seguimos con la etiqueta header. Vamos a darle estilos a la etiqueta header que la hemos creado acá. Fíjense, el header, este header que yo he puesto acá es al que le estoy dando estilos aquí. Header, abrimos llaves, le vamos a dar un height. ¿Qué es el height? Indica el alto de un elemento. Un height de 150 píxeles. Luego un background de color negro. Aquí está el código de este color de fondo del encabezado. Luego vamos a dar estilos dentro de la etiqueta header al H1 que hemos puesto. Fíjense que aquí en la hoja HTML o el archivo HTML, dentro de ese header yo he puesto un encabezado de nivel 1 que dice bienvenidos a nuestra página web. Y aquí yo le estoy dando, primero le doy estilos al encabezado en sí, el encabezado en general. Y luego acá le estoy dando estilos al encabezado, o sea, al título que he puesto dentro de este header, que es un H1, un encabezado de nivel 1. Entonces, vamos a colocar un font size. ¿Qué es el font size? Tamaño de fuente del H1 del encabezado. Este tamaño va a ser de 50 píxeles. Text Align Center, esto lo que hace es alinear el texto al centro, o sea, centralizar ese texto o el elemento que estemos alineando. Line height de 150, alineación superior del texto con relación a su contenedor. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo acá, fíjense, este texto que tengo acá, fíjense, ese espacio que yo tengo acá, yo estoy alineando este texto con relación a toda esta parte que es quien contiene ese texto, lo estoy alineando, esta parte superior, este espacio es lo que estoy haciendo acá y lo debería hacer con un line height.
El tamaño o el espacio que yo deje aquí va a depender de los píxeles que yo le dé a ese line height. En este caso 150. Luego tenemos los estilos del nav, de la etiqueta nav. Un background de color naranja es lo que tenemos acá, como ustedes pueden ver. Luego tenemos un height de 60 píxeles. No estoy colocando ya aquí las anotaciones porque son los mismos códigos. Height, por ejemplo, indica el alto de un elemento. Ustedes lo van viendo porque es lo mismo. No he repetido esos comentarios al lado de estas etiquetas. El background, el color de fondo. El height ya, como dice aquí, indica el alto de un elemento. Aquí le vamos a dar entonces estilos al encabezado H2 que está dentro del nav. Un font size de 40 píxeles, un text align center, o sea, centralizado, un line height de 60 píxeles. Luego vamos a darle acá estilos a la clase contenido. Fíjense que aquí en el archivo HTML, en la sección, yo creé una clase que se llama contenido. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es llamar esa clase contenido, fíjense, punto contenido, punto y el nombre de la clase a la que quiero aplicar esos estilos. Abro llaves y dentro de las llaves voy a aplicar todos estos estilos que tengo acá. El width de 940 píxeles, ¿qué quiere decir el width? Es el ancho del área del contenido. Si se dan cuenta, toda esta área que está aquí, fíjense que esto no ocupa todo el ancho de la página, sino que tiene un ancho definido. Esos son los 940 píxeles que estoy definiendo aquí. El height de 500, alto del área del contenido, o sea, el alto. El width es el ancho, el height es el alto. El float left, el área de contenido flota hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que aquí yo tengo un área de publicidad y tengo estas dos partes alineadas, o sea, una al lado de la otra. Entonces, lo que permite que esta área del contenido esté a la izquierda de esta área de publicidad es ese float. Por eso le estoy colocando aquí float left, el área del contenido flota hacia la izquierda. Background blue, o sea, el color de fondo del área del contenido. Un margin top de 10 píxeles es el margen superior. Margin right de 10 píxeles también, el margen derecho. Margin button de 10 píxeles, margen inferior. Ahora vamos a darle estilos dentro de la clase contenido al H2 que hemos colocado aquí. Si se fijan, dentro de esta área de contenido hay un encabezado H2 que lo hemos definido. Fíjense acá, contenido, un encabezado de nivel 2. Y a ese H2 le vamos a dar un font size, o sea, un tamaño de fuente de 40 píxeles, un text align center, alineación centrada, un line height de 500 píxeles, la alineación del texto con relación a su contenedor. Seguimos. Aquí vamos a darle ahora los estilos a la etiqueta aside, que es esta área que tenemos acá. Un width de 250. Si se fijan, el ancho del área de contenido dijimos que es 940. Entonces, esta área, el ancho de esta área de publicidad es mucho menor. Por eso aquí le estamos dando, cuando el contenido tiene un ancho o un width de 940, el aside va a tener un ancho de 250 píxeles. El height de 500 píxeles, el background verde en este caso, margin top de 10 píxeles y float right, o sea, flotar hacia la derecha. Y dentro de la side, aquí estamos dándole estilos al H2. Font size de 40 píxeles, text align center, line height de 500 píxeles. Y finalmente, aquí le estamos dando estilos al footer, que es esta área de aquí abajo. Llamamos la etiqueta footer para darle los estilos correspondientes. Un background, color negro, como pueden ver acá.
Y acá este estilo Clear Boot es un keyword que indica que el elemento es movido hacia abajo para limpiar tanto elementos flotantes de la izquierda como de la derecha. Fíjense que aquí tenemos un elemento flotante hacia la izquierda y un elemento flotante hacia la derecha. Entonces, este elemento debe ir hacia abajo. Entonces, ese estilo Clear Boot es lo que permite que ese elemento vaya hacia abajo, evitando los elementos flotantes de izquierda y derecha. Y finalmente le damos estilo al encabezado H2 que está dentro del footer, un font size de 40, un text align center y un padding de 20. Es la distancia desde el borde de un elemento hasta su contenido. Bien, hasta aquí hemos explicado la parte de los códigos. ¿Por qué lo he hecho así detenidamente? Porque ustedes deben tener conciencia de lo que van a hacer cuando estén escribiendo esos códigos. Entonces yo voy a pasar ahora a explicar cómo hacer la página. Ya tenemos en el Visual Studio Code el archivo HTML llamado index y el archivo estilos.css para crear esta estructura. Como ya yo he explicado todo eso y por eso lo he hecho al principio, para darme un poco más rápido, yo simplemente dentro del Visual Studio voy a copiar cada uno de esos códigos. Voy a copiar y pegar, pero ya ustedes saben qué significa cada uno. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar la estructura que tenemos aquí en esta página HTML. Selecciono la parte o la versión número 5 y como ya tengo aquí algunos meta de los que necesito, voy simplemente a colocar los que me faltan. En primer lugar, vamos a cambiarle el idioma a nuestro documento. El lenguaje, que en vez de inglés sea español. Colocando aquí simplemente ES, lo cambiamos. Y luego de eso, vamos a colocar aquí todos los metas que necesitamos. Tenemos aquí ya el primer meta, el segundo. Tenemos un tercer meta, que es este que tenemos aquí para que sea compatible con el explorador, el Internet Explorer. Voy a copiar ese meta acá y al título le voy a cambiar el nombre que tiene. Le voy a poner mi sitio web. Mi sitio web. Ustedes lo van a cambiar también de esa forma. Y debajo del título voy a colocar el link que me va a permitir enlazar mi hoja de estilos. ¿Dónde yo tengo guardada mi hoja de estilos? Fíjense que en la carpeta mi sitio web ya yo tengo mi carpeta CSS y dentro de ella tengo mi hoja de estilos. Entonces, ¿cómo yo voy a enlazar esa hoja de estilos a mi archivo HTML? Simplemente coloco primero el nombre de la carpeta, donde está CSS. Fíjense que aquí ya me aparece, selecciono y de una vez también me aparece el archivo que voy a enlazar, que es estilos.css y listo. Ya ahí yo he enlazado mi hoja de estilos a mi archivo HTML y ya esta parte está lista. Ahora voy a entrar al body. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en el body? Sencillamente voy a crear toda esta estructura que está dentro del div que ya expliqué. Sencillamente lo voy a copiar, repito, por cuestión de rapidez, y aquí están cada una de las partes. El div que abre aquí y cierra aquí con su clase contenedor, el header, el nav, la sección, el aside y el footer. Ya por esa parte estamos listos. Guardamos todos estos cambios que hemos hecho, vamos a guardar y vamos a ir a la carpeta para que abramos nuestro index, a ver cómo se ve en el explorador. Fíjense que aquí tenemos cada una de las partes. ¿Por qué se ve así? Porque no tiene estilos. O sea, toda la estructura la vamos a ir formando con los estilos. Entonces vamos a trabajar en ello. En la hoja de estilos, ya esta parte
de HTML está lista. Vamos ahora a la hoja de estilos. Lo primero que vamos a hacer es colocar esos estilos generales que habíamos dicho para quitar los márgenes de la página, sencillamente. Luego vamos a colocar los estilos para el body, el background y toda esa parte. Fíjense, el background y el color. Si yo guardo esos cambios y voy a actualizar la página, ya se va afectando la página web con los estilos que he ido colocando. Luego voy a colocar los estilos que corresponden a la clase contenedor. Vamos a colocarlos acá debajo. Simplemente damos un espacio y escribimos el siguiente trozo de código o de estilos. Guardamos. Siempre vamos a ir guardando y actualizando. Fíjense que ya los márgenes que hemos puesto ya se van colocando. El margin, el width aquí de 1200, el margin auto. Ya los estilos que vamos colocando se van aplicando a nuestro sitio web. Luego de eso vamos a aplicar los estilos del header y del H1 del header. Lo voy a colocar así mismo. Voy a colocar aquí debajo, doy un espacio y aquí está los estilos del header, 150 píxeles, color negro, y aquí los estilos de la etiqueta H1 que está dentro del header. Voy a guardar, voy a actualizar y como pueden ver ya va cogiendo forma nuestro sitio. Vamos ahora a colocar los estilos del nav, tanto de la etiqueta nav como de la etiqueta o el encabezado H2 que tenemos dentro de ese nav. Enter, espacio, guardamos, fíjense, el nav y el H2 que está dentro del nav. Actualizamos nuestra página y fíjense cómo ya los colores, los estilos van cogiendo forma. Voy a colocar ahora los estilos de la clase contenido y también los estilos del H2 que está dentro de la clase contenido. Doy un enter, voy a guardar para actualizar la página y ver si esos estilos se van aplicando realmente. Ya ustedes pueden ver aquí la clase contenido con el H2 también ubicado. Vamos a copiar ahora los estilos para darle estilos al aside y también al H2 que está dentro del aside. Aquí está el aside y el H2 dentro del aside. Guardo y voy a actualizar la página y fíjense acá donde está la parte del aside con el H2. Vamos ahora a colocar finalmente los estilos del footer y del H2 que está dentro de ese footer. Vamos a copiarlo aquí debajo. Vamos a guardar y vamos a actualizar la página. Y aquí está, como pueden ver, el pie de página. Fíjense que sencillamente colocando o creando primero nuestra página en HTML, toda la estructura que estamos viendo aquí, fíjense cómo se veía antes, todo, o sea, simplemente texto hacia abajo, pero ya tenemos aquí una estructura hecha con ayuda de los estilos. Entonces, chicos, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes van a hacer esto mismo. Van a tener todo este código. Lo primero que van a observar es esta parte para que puedan darse cuenta cómo debe quedar la estructura al final. Hacer su directorio de carpeta, que es muy, muy importante, y que cada archivo esté dentro de la carpeta correspondiente. Hacer su estructura en HTML, que es lo primero, y que esté guardada en la carpeta sitio web, como lo pueden ver aquí. Y
dentro de su carpeta o subcarpeta CSS que esté guardada la hoja de estilo. Sigan los pasos tal cual yo lo he explicado. Y luego de eso, de que tengan ya la estructura en HTML hecha, hacer o crear todos los estilos que tenemos aquí en su hoja de estilos. Ir guardando, actualizando para que puedan ver si realmente los estilos que van aplicando van siendo reconocidos por el archivo HTML. Bien, chicos, yo entiendo que esta clase es bastante larga, pero quiero motivarles para que pongan todo su empeño. Es muy interesante realmente. Son cosas que a lo mejor después ustedes van a decir, pero qué sencillo. Pero ahora tienen que poner todo de su parte para que puedan crear sus archivos, para que todo les salga bien. Y una recomendación que quiero darles es que no se desesperen realmente, porque los errores van a aparecer, los errores de código, los errores de sintaxis van a aparecer, pero por eso, para facilitarles esa parte, les doy los códigos, les explico cómo aplicarlos y les doy los códigos para que cuando usted haga su página y a lo mejor les presente algún error, alguna línea de código le está marcando que está mal, usted los revise. Porque realmente los códigos que yo les facilito están probados por mí. De hecho, en esta misma clase he utilizado los códigos que ustedes vieron que fui colocando tanto en el archivo HTML como en la hoja de estilos. Se los he facilitado igualitos y funcionan porque ustedes lo han visto. Entonces, traten de ser pacientes, de poner todo de su parte, porque les aseguro que luego que ustedes hagan sus páginas y puedan verla correr bien, realmente es muy satisfactorio. Así que nada, a trabajar y nos vemos en la próxima clase.